Ahora vamos a expresar el principio de la relatividad de Galileo en términos matemáticos. En breve, esta teoría lo que trata es qué es lo que ve del movimiento un observador comparado con otro que se encuentra también en movimiento. Es decir, este principio supone la existencia de un observador fijo con coordenadas x y z, un sistema de referencia que se asume como fijo y que tiene su propio reloj, mide el tiempo t. Este observador fijo usualmente pues somos nosotros los que hacemos la medición. Este observador hace mediciones de un objeto que normalmente lo podemos representar como un punto. A ese punto le llamamos partícula, mediante un vector de posición. Adicionalmente, hay un observador que también analiza el movimiento de ese cuerpo y tiene también su propio sistema de referencia con coordenadas primadas, x', y', z', y su propio reloj también, un reloj diferente. Bueno, la formulación de este principio se hace de la siguiente manera. Le llamamos R al vector de posición de la partícula medida por el observador fijo. Ya sabemos que el vector R hace esto, es como una especie de indicador de localización del objeto. Bien, R minúscula. El otro observador también tiene un vector de localización de la partícula, él también lo está midiendo y él determina que la localización del objeto es R'. El observador fijo también hace un análisis del movimiento del observador móvil a través de un vector relativo que lo vamos a llamar R mayúscula. Entonces, sin importar la localización de esta partícula, observamos que el vector verde y el vector azul están colocados uno sobre el otro, lo que implica que verde y azul son sumandos, y el rojo, puesto que empieza en el primer vector y termina en la punta del último, R sería la suma, desde luego. Por tanto, la primera ecuación que se deriva de este análisis, muy simple, es R igual a R mayúscula más R', o bien el vector de posición de la partícula medida por el observador fijo es igual al vector de localización del observador móvil medido por el observador fijo más la posición de la partícula medida por el observador móvil. Bueno, en aquellos años se creía que el tiempo era absoluto, es decir, que el tiempo no se deformaba con el movimiento, por lo que t es igual a t', por lo que si calculamos el cambio de r y dividimos entre el tiempo que tarda ese cambio, vamos a calcular de la velocidad. Lo mismo va a ocurrir aquí, lo mismo va a ocurrir aquí. En breve, esto se puede decir de la siguiente manera: ¿qué pasa si derivamos este vector de posición? Pues vamos a obtener la velocidad. Si derivamos este vector relativo, vamos a obtener una velocidad relativa, y este r' pues también una velocidad prima. ¿Qué significan estas variables? Bueno, esta b, puesto que se obtiene
de la derivada de la posición de la partícula medida por el observador fijo, un observador inmóvil, pues esta v es la velocidad de esta partícula o este objeto. Esta v mayúscula, puesto que es la derivada del vector relativo, el vector de posición del observador móvil medido respecto del fijo, v mayúscula es la velocidad que tiene el observador móvil medido por el observador fijo. Y finalmente esta v', puesto que se obtiene del cambio de posición de la partícula medido por el observador móvil, pues esta v' es la velocidad de la partícula pero que mide el otro observador. En otras palabras, el observador fijo determina que este objeto se está moviendo con velocidad v minúscula. El móvil, el otro observador, determina que el objeto se está moviendo con velocidad v', pero no es la misma velocidad la que perciben este y este observador. La diferencia entre lo que mide uno y otro es la velocidad con la que el móvil se mueve respecto del fijo. Bien, esto normalmente es lo que se le conoce como el principio de la relatividad de Galileo. Esta ecuación que está aquí, pero todavía hay más. ¿Qué ocurre si derivamos esta ecuación? Al derivar v, vamos a obtener una aceleración, pero van a ser diferentes tipos de aceleración. Lo que vamos a observar es esto: si derivamos v respecto al tiempo, vamos a obtener la aceleración, es decir, la aceleración que tiene este objeto cuando está siendo medido por el observador fijo. Esta v sería pues el cambio de velocidad o aceleración relativa del observador móvil respecto al fijo. Y esta prima pues sería la aceleración de la partícula, del objeto, medida por el observador móvil. ¿Cuándo es que la aceleración que mide el observador fijo coincide con la aceleración que mide el observador móvil? La única manera es que esto sea cero. Pero para que esto sea cero, basta con que esta v no necesita ser cero, sino que esta v sea constante, puesto que la derivada de una constante es cero. Resulta que si este observador se mueve a velocidad constante, es decir, pasa este observador frente a él o moviéndose en cualquier lugar, pero se mueve en línea recta sin girar, entonces la aceleración a la que está sometida este objeto va a ser la misma cuando es medida por este que cuando es medido por este. Entonces no importa que este se mueva muy rápido o hacia dónde lo haga, no importa la dirección, van a medir la misma aceleración, aunque este se esté moviendo y este no. Bueno, esto lleva a la primera ley de Newton. De hecho, esto permite definir un sistema de referencia especial, que le llamamos un sistema de referencia inercial. Un sistema de referencia inercial es aquel que, medido respecto de otro, o está en reposo, o si se traslada a velocidad constante sin girar. ¿Cómo sé que este sistema de referencia es inercial? Pues si este sistema de referencia y este sistema de referencia miden la aceleración de un objeto y coinciden en el valor de aceleración, podemos afirmar que estos dos sistemas de referencia son inerciales. Bueno, todo esto da origen a toda una serie de cuestionamientos
que se discutieron durante muchas décadas y que discutiremos más adelante, pero por ahora concluimos lo siguiente: los observadores difieren en el valor de la velocidad de la partícula, como lo podemos ver aquí, pero si la velocidad relativa entre ellos, que es esta, es constante, entonces van a determinar que la aceleración medida por cada uno de ellos es exactamente la misma, puesto que este término desaparece. Cuando eso ocurre, a esos observadores les llamamos observadores inerciales.